Estamos a las puertas de un aniversario muy especial. En 2026 se cumplen 800 años de la muerte, de la Pascua, de una de las figuras más fascinantes de la historia, Francisco de Asís. Y digo Pascua porque para él y sus seguidores no fue un final, sino un paso a la vida eterna. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Y por qué nos sigue interpelando hoy? Venga, vamos a verlo. Y la clave de todo, para mí, arranca con una pregunta que sinceramente nos deja un poco descolocados hoy en día. ¿Cómo? ¿Cómo se puede recibir a la muerte cantando? Es que, si lo pensamos, es algo increíble. Y justo ahí, en esa pregunta, está la esencia para entender a Francisco. Es que el contraste es brutal, ¿verdad? Por un lado tenemos nuestra sociedad, que prefiere no hablar de la muerte, la esconde, es casi un tabú, algo que hay que evitar a toda costa. Y luego, en el otro extremo, está Francisco, que no es que la acepte sin más, es que la llama hermana y la recibe cantando. La pregunta es, ¿cómo se llega a ese nivel de paz, a esa aceptación tan radical? Y por eso, estos 800 años, que se conmemoran ya en 2026, son mucho más que una simple fecha. De verdad, son una oportunidad, una invitación a pararnos a pensar en esa lección tan profunda que nos dejó Francisco. La lección de que se puede encontrar sentido e incluso belleza hasta en el final. Bien, vamos a meternos de lleno en la idea central. ¿Por qué Pascua? ¿Por qué usar esa palabra? Porque, ojo, no es un detalle menor, cambia por completo la perspectiva. No estamos hablando de conmemorar una muerte, sino algo mucho más grande. Pues mirad, en la tradición franciscana, a la muerte de Francisco se la llama tránsito, o sea, una Pascua. ¿Y qué significa Pascua? Significa paso. No es el final del camino, es el paso definitivo, el paso del hombre viejo, limitado, al hombre nuevo, en plena comunión con Dios. Es una transformación total, no una destrucción. Y creo que esta frase del propio Francisco lo explica todo. Él decía, nada de vosotros retengáis para vosotros. Lo que quería decir es que la vida es un regalo que recibimos, y como tal tenemos que devolverlo entero, sin guardarnos nada. Su paz no venía de tener, de acumular, sino justo de lo contrario, de entregarse por completo. Al vaciarse, por así decirlo, dejaba espacio para que Dios lo recibiera todo entero. Ahí, justo ahí, está el secreto de su calma. Vale, pero ¿cómo se llega a pensar así? Para entenderlo de verdad tenemos que irnos a su obra cumbre, a una auténtica joya, el Cántico de las Criaturas, que por cierto es considerado el primer gran poema escrito en lengua italiana. Casi nada. Pero antes de analizar el Cántico hay que entender una cosa clave, su concepto de la pobreza. Cuidado, que no era solo pasar calamidades o no tener cosas. Para él la pobreza era una liberación. Al soltar esa necesidad de poseer el mundo, de repente pudo verlo con otros ojos. Ya no era algo que dominar, sino una familia. Pura fraternidad. Y así empieza su canto, con el Hermano Sol. Pero esto no es solo un poema bonito sobre la naturaleza. No. Francisco ve en el sol un reflejo, un símbolo directo del Altísimo. Es como si toda la creación fuera un libro abierto que nos está hablando constantemente de su autor. Luego sigue con la hermana agua, y es que los adjetivos que usas son increíbles. Útil, humilde, preciosa y casta. Se ve perfectamente que no es solo admiración, hay una relación de cariño, de intimidad. Él de verdad sentía que el agua, el sol, todo eran parte de su familia. Y entonces llega la parte más impactante, la más revolucionaria de todas. Una estrofa que de hecho añadió ya al final de su vida. Dice, «Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal». La hermana muerte. La mete en la familia, como uno más. De repente la muerte ya no es esa enemiga terrible, sino una hermana, parte del plan. Y aquí, justo aquí, está la respuesta a la pregunta con la que empezamos. ¿Cómo se puede morir cantando? Pues así. Así que, como vemos, este cántico va mucho más allá de un simple poema sobre la naturaleza. Es en realidad un autorretrato de su alma. Hay un teólogo, Eloy Leclerc, que lo explica de maravilla. Dice que el cántico es el espejo de un alma reconciliada, un alma en paz. Refleja a alguien que ha conseguido hacer las paces consigo mismo, con todas esas energías que todos tenemos dentro, que a veces chocan. Y es que esa es la clave. La fraternidad con lo de fuera solo puede nacer si primero hay paz dentro. Entonces, el camino que sigue es más o menos así. Primero, al llamar hermano al sol, al lobo, se pone a su mismo nivel, como una criatura más. Este acto de humildad, es lo que le permite reconciliarse con su propia naturaleza, con sus luces y sus sombras, con todo. Y a partir de ahí, de esa armonía, es capaz de ver que todo, absolutamente todo, está conectado y apunta a un mismo origen, a una misma fuente. San Buenaventura, que fue su biógrafo, lo resume con una palabra que a mí me parece espectacular.
Decía que Francisco degustaba la bondad de Dios en cada criatura. Degustaba, o sea que para él un arroyo, una piedra, un pájaro, todo era una pista, una huella que le mostraba el camino de vuelta al Creador. Una visión cósmica, vamos. Bueno, y después de entender un poco mejor su visión, vamos a lo práctico. ¿Cómo se va a celebrar todo esto? Y sobre todo, ¿qué nos dice hoy a nosotros? Pues resulta que el aniversario de 2026 no es algo que haya salido de la nada. En realidad, es el punto final de un camino de 4 años, un centenario franciscano. Han ido conmemorando paso a paso los últimos grandes momentos de su vida, la Navidad en Grecio, los estigmas, todo para desembocar precisamente en su Pascua. Y hay fechas concretas para quien le interese. Todo arranca el 10 de enero, con la apertura solemne en la Porcióncula, que era como el centro de su mundo. Y luego atención, porque por primera vez de forma oficial se va a exponer públicamente su cuerpo en Asís. Va a ser durante un mes, de febrero a marzo, un momento que sin duda será histórico. Pero quizá lo más bonito de todo esto es que la invitación es para todo el mundo. De verdad, no es algo solo para los franciscanos o para la gente de la Iglesia. Es una invitación abierta a cualquier persona, sea creyente o no, que se sienta, pues eso, interpelada por la figura de Francisco, por su mensaje de paz, de fraternidad y de cuidado del planeta, que hoy es más actual que nunca. Y hay una cosa que dijo Francisco ya casi al final de su vida que te deja pensando. Les dijo a sus hermanos: comencemos, hermanos, a servir a Dios, pues poco es lo que hemos adelantado. Es alucinante. Después de toda una vida de entrega, sentía que apenas estaba empezando. Es una lección brutal de humildad y de que siempre, siempre se puede volver a empezar. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta que nos deja este aniversario. En el mundo que tenemos hoy, tan fracturado, tan necesitado de paz, ¿qué pasaría si nos tomáramos en serio esa invitación de Francisco a comenzar de nuevo? ¿Qué significaría para nuestra sociedad y para la vida de cada cual? Es una pregunta que, 800 años más tarde, sigue resonando y con una urgencia que casi asusta.